Shambhala. En sánscrito, Shambhala significa lugar de paz, silencio, felicidad. A mediados de la década de 1970, Chögyam Trungpa Rinpoche comenzó a introducir enseñanzas sobre la visión de Shambhala, basadas en su encuentro con el mundo occidental y en la sabiduría específica impartida por Buda al rey Dawa Sangpo, el primer soberano del legendario reino de Shambhala. Desde entonces los grupos verdaderamente esotéricos, inspirados espiritualmente desde los ashrams de la jerarquía, exponen en su más apropiada dimensión la realidad infinita de este reino trascendente. Este mítico lugar es uno de los grandes centros de energía del planeta y la puerta del gran estado de conciencia espiritual. En este programa, el grupo de servidores en la luz nos hablan de los secretos de Shambhala y cómo podemos acceder a su camino. Hoy presentamos Shambhala, lugar sagrado. Saludos queridos amigos, desde donde estén Jacqueline Briviesca en su programa Espiritualidad Científica. Un espacio de aprendizaje en donde convergen especialistas de diversos campos del trabajo espiritual para hablar sobre un tema en específico y con un toque de ciencia. Bueno, hoy estamos nuevamente con el grupo de servidores de la luz. Un saludo con cariño y afecto a estos maravillosos facilitadores de conocimiento espiritual que nos han estado acompañando en varios programas y espero que así siga subsecuentemente. Nos tienen tanto que compartir en verdad. María Teresa desde Argentina, saludos. Hola Jacqueline, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, en especial a todos los oyentes y al grupo de espiritualidad científica que nos reciben tan bien y con tanto cariño. Agradecemos eso y claro, es un servicio más que se está realizando y una responsabilidad el poder compartir lo que se ha recogido durante varios años de nuestras vidas. Gracias. Jesús en España. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. La verdad es que el tema de hoy es muy importante, el tema de Shambhala. Lo que sucede que solamente una pequeña minoría entiende un poco o ha oído hablar del tema de Shambhala. Podemos hablar de la casa del Padre o donde la voluntad de Dios es conocida. El camino de acceso parte de nuestro interior. Aunque se le pueda aplicar una situación geográfica en alguna parte del planeta Tierra, no olvidemos que la entrada al reino de Shambhala es lo más profundo de nuestro ser. Así que no nos queda más remedio que buscar internamente. Y al mismo tiempo que buscamos internamente, vamos avanzando en el camino. Así es. Gracias, Jesús. Y Ricardo en México. Nuevamente, con la alegría de compartir en esta ocasión un tema tan trascendente. Bien se ha señalado que quizás muy pocos tengan la conciencia de este aspecto tan fundamental de la vida del planeta, pero conviene entrar en él, adentrarse, empezar a ver qué significa y si lo van aceptando y comprendiendo, sería bueno incluso empezarlo también a difundir en sus ambientes, en sus medios y en aquellas personas que indudablemente son parte del nuevo grupo de servidores del mundo y con los cuales conviven frecuentemente. Es una gran oportunidad. Gracias, Jacqueline. Un saludo a todos. Gracias. Gracias a ustedes. Así es, como han comentado, bueno, este nombre de Shambhala, para quienes están un tanto involucrados en las enseñanzas esotéricas y tal vez para algunos otros que hayan oído nombrar este nombre o quienes no sepan absolutamente nada de él. Bueno, yo creo que es maravilloso poder saber que existe. Yo recuerdo siempre, no sé por qué razón, en algún momento de mi vida desde joven, escuché este nombre y bueno, uno idealiza en determinado momento este lugar y se pregunta, ¿de veras existe? ¿Estará? ¿En dónde está exactamente localizado? ¿No? De repente a mí llegaron libros en algún momento de la vida donde podía más o menos decía la localización y siempre me pregunté, bueno, ¿está en otro plano? ¿Es una cuestión espiritual? ¿Verdaderamente podemos llegar a él? ¿Cómo? Y entonces ahora en este programa que nos van a hablar nuestros amigos acerca de todo lo correspondiente a Shambhala, pues es una oportunidad maravillosa y de aquellos que no hayan oído hablar de Shambhala, pues se enteren de que puede existir este maravilloso lugar. Vamos a descubrirlo en este programa. Pues bien, comencemos.
Hoy vamos a hablar de ese centro espiritual que pocos conocen y que debe ser ampliamente difundido y que se denomina el centro donde la voluntad de Dios es conocida, Shambhala. Uno de los puntos que Vicente Beltrán Anglada dio a conocer en su libro Magia Organizada Planetaria. La gran aportación de Vicente en este libro, que se puede descargar gratuitamente de la Asociación Vicente Beltrán Anglada, sin coste alguno, es que hace una presentación basada en la relación de las energías, en la analogía. Básicamente nos da a entender que Shambhala, este centro mítico, tiene una correspondencia en nosotros que es el centro coronario. Teniendo en cuenta que la cima de la cabeza, cuando estemos ya completando una gran parte del sendero, se van a abrir los chakras superiores y por lo tanto existirá una relación energética, espiritual, esotérica con este centro. Mientras tanto, nos tenemos que preparar. ¿En qué sentido? En buscar lo más profundo de nosotros y establecer analogías con nuestro medio ambiente. Y poco a poco veremos la mano de Shambhala en los asuntos del mundo. El reino de Dios, o Shambhala, no fue presentado todavía al mundo general de las creencias religiosas en su verdadera y omniabarcante dimensión. Generalmente, las grandes religiones, organizaciones religiosas del mundo, singularmente las occidentales, suelen presentar el reino de Dios y de su justicia como una alternativa propia y arrogándose el derecho de representantes genuinos de ese reino de Dios en la tierra. Sin embargo, la realidad de Shambhala es demasiado elevada y grandiosa para que pueda caber en estos pequeños y limitados moldes religiosos tan intelectualmente estrechos y dogmáticos. Solo los grupos esotéricos, inspirados espiritualmente desde las ramas de la jerarquía, podrán exponer en su más apropiada dimensión la realidad infinita de este reino trascendente. La nota clave de este reino es promover el reconocimiento del reino de Dios, Shambhala, en todos los medios esotéricos, religiosos, filosóficos y metafísicos del mundo, y presentar a la jerarquía espiritual planetaria o gran fraternidad blanca como la rama principal o grupo práctico del trabajo del Señor del mundo, a través del cual se proyectan, organizan y llevan a cabo los propósitos y decisiones del gran Señor planetario dentro del círculo no se pasa. Este texto de la Tierra, esto procede de Vicente Beltrán Anglada. La realidad de los grandes centros de energía del planeta se está estableciendo de forma paulatina con una posibilidad concreta y razonable. La jerarquía espiritual del planeta, el punto de amor en el corazón de Dios, ya está siendo reconocida por muchas personas. Puede transformarse en una realidad viviente para un creciente número de hombres y mujeres dedicados que sirven a sus hermanos. Aquí, Ricardo, tenemos una pregunta para ti. ¿Nos hallamos ahora ante la posibilidad de aproximarnos al centro donde la voluntad de Dios es conocida, Shambhala? ¿Qué nos podrías ampliar? Indudablemente que es un gran momento para la humanidad. Y Shambhala es el centro coronario planetario, así como la jerarquía es el foco para el amor y sabiduría de la deidad. La humanidad no podrá emplear con sabiduría el poder de la voluntad espiritual hasta que no haya aprendido a amar sin egoísmo y a desarrollar la comprensión y la compasión por todos los seres. El poder de amar y de vivir, de acuerdo a valores y principios espirituales, expande la conciencia, evoca al alma y allana el camino hacia la comprensión de la voluntad y de los propósitos divinos. Se tienen varios pensamientos clave acerca de Shambhala, como los siguientes. Shambhala es una palabra que encierra la idea de un vasto punto focal de energías reunidas por el logos planetario, con el fin de crear una manifestación adecuada a su intención y al servicio planetario. Shambhala es un estado de conciencia o una sensible fase de percepción donde existe una aguda y dinámica respuesta al propósito divino. Shambhala es un lugar donde se halla el propósito que no puede ser comprendido hasta que el plan sea conocido. Shambhala no es un camino,
sino un centro mayor de estados relacionados y una energía relativamente estática, energía que la enfocada intención del Gran Concilio, actuando bajo el ojo directriz del Señor del mundo, mantiene preparada para propósitos creadores. Shambhala es el punto de mayor tensión sobre el planeta, tensión que expresa voluntad amorosa, inteligente, libre de toda autoabolición o prejuicio mental. Shambhala es el principal agente receptor del planeta desde el ángulo solar, pero también es el principal punto distribuidor de energía desde el ángulo de los reinos de la naturaleza, incluyendo al quinto. Shambhala es una gran intención que personifica el propósito actual y se expresa por medio del plan. Y María Teresa, una pregunta que tenemos para ti, que dice, ¿de qué manera se puede estudiar el centro espiritual de Shambhala? Bueno, mira, debe abarcar, como cualquier otro tipo de estudio serio y profundo, tres grandes vertientes: la histórica, la psicológica y la mística o espiritual. En cuanto a la vertiente histórica, deberá estar relacionada lógicamente con la vida física de Shambhala, con las condiciones solares que determinaron su creación, con su situación geográfica en el planeta y con todas las particularidades que resultan de su emplazamiento magnético, las cuales solo pueden ser contactadas por ciertos exaltados adeptos o grandes iniciados de la gran fraternidad oculta, que guía los destinos de nuestro mundo. Esta vertiente histórica está relacionada principalmente con la personalidad augusta de Sanat Kumara, el Señor del Mundo, quien es la encarnación del Logos planetario, de nuestro esquema terrestre en el planeta Tierra. Por otro lado, la vertiente psicológica está relacionada con la expresión causal de Sanat Kumara, es decir, con su alma o conciencia, la cual se expresa a través de tres grandes entidades venusianas a las que más adelante haremos referencia y que de manera misteriosa e incomprensible para la inteligencia humana constituyen sus tres cuerpos de expresión en los tres mundos: físico, astral y mental. A estos exaltados seres se les denomina esotéricamente Budas de actividad o Budas exotéricos. Y la tercera es la vertiente espiritual de Shambhala, que está íntimamente vinculada con la vida del logos planetario, del esquema de la Tierra, y aparece como la mónada espiritual de Sanat Kumara, o al menos actúa como tal desde el ángulo de vista de la observación oculta, ese aspecto tan extraordinariamente subjetivo de la vida del Señor de Shambhala constituye la Trinidad solar aquí en la Tierra y está representada por tres entidades de naturaleza extraplanetaria que incorporan los tres aspectos divinos de Shiva, el Padre, Vishnu, el Hijo, y Brahma, el Espíritu Santo. A estas tres entidades extraplanetarias que encarnan la voluntad, el amor y la inteligencia creadora del globo solar, se las denomina ocultamente Budas esotéricos. Y entonces, Jesús, ¿qué expresa la fuerza de Shambhala? Pues mira, la fuerza de Shambhala, el fuego de la voluntad al bien, está a disposición para ser empleada correctamente, pero el poder de expresarla reside en su comprensión y uso grupales. Durante el pasado siglo, esta fuerza ejerció su primer impacto directo sobre la humanidad. Había influido sobre la raza humana en etapas anteriores, pero solo luego de ser aminorada, filtrada y modificada por el gran centro planetario de la jerarquía. Este impacto directo tuvo lugar en el año 1975 y en el 2000. Ocurrirá nuevamente en el año 2025, pero los riesgos no serán entonces tan grandes como en los impactos anteriores, debido a la madurez espiritual de la humanidad.
cada vez que esta energía incide sobre la conciencia humana, se manifiesta con mayor plenitud algún aspecto del plan divino. Es la energía que introduce la síntesis, la que mantiene unidas a todas las cosas dentro del círculo del amor divino. Desde sus últimos impactos, el pensamiento humano, como nunca antes, ha incrementado su interés en el establecimiento de la unidad y en el logro de la síntesis en todas las relaciones humanas. La energía de Shambhala guarda relación con la vivencia o cualidad de vida de la humanidad, la cual se expresa mediante la conciencia y la forma. Atañe al establecimiento de correctas relaciones humanas y es esta influencia la que abre las mentes humanas a la realidad del plan de amor y de luz. El aspecto voluntad puede ser contactado solo desde el plano mental y por consiguiente, únicamente quienes trabajan con y a través de la mente pueden comenzar a aproximarse a esta energía. Aquellos que responden a la fuerza de Shambhala se aproximan estrechamente a la energía del fuego. El fuego es el símbolo y la cualidad del plano mental. Es un aspecto de la naturaleza divina. Aquí, Ricardo, tenemos una pregunta para ti. ¿Qué tres grandes energías tienen su foco en Shambhala, la sede del fuego? Las energías mencionadas son las siguientes. Primero, la energía de purificación. Es el poder innato en el universo manifestado que gradual y paulatinamente adapta el aspecto sustancia a lo espiritual. Ello implica la eliminación de todo lo que obstaculice la plena expresión de la naturaleza de la divinidad. Segundo, la energía de destrucción. Una destrucción que retira o reemplaza las formas que aprisionan la vida espiritual interna y ocultan la luz interior del alma. Y tercera energía es la energía de organización. Esta es la energía que dio origen al impulso que produjo la manifestación. La relación entre espíritu y materia, cíclicamente y bajo la ley, crea el mundo manifestado como campo para el desarrollo del alma y como un área en donde se realiza el propósito divino por intermedio del plan. La fuerza de Shambhala, por lo tanto, es el foco para la voluntad al bien, la cual conduce a las correctas relaciones humanas y al establecimiento de la paz sobre la tierra. El potente primer rayo de voluntad o propósito está despertando hoy la actividad con su creciente efecto sobre las mentes y las pequeñas voluntades de los seres humanos. La respuesta es compatible con las cualidades de la mente y la intención de la voluntad humana. Como demostración de la benéfica voluntad de Dios, esta poderosa energía tiende a destruir toda forma que impida el surgimiento de un mundo nuevo y mejor. Actúa como una fuerza sintetizadora que produce la unión de todas las partes separadas de vida y de conciencia. Ejerce un profundo efecto sobre el campo de la política, así como sobre la conciencia de quienes se ocupan de todos los aspectos del gobierno en cada nación del mundo. Y aquí, María Teresa, tenemos una pregunta para ti. ¿La energía de Shambhala es una demostración de la voluntad de Dios? La voluntad al bien anima todo el proceso evolutivo, un proceso en el que la humanidad puede hoy participar inteligentemente. Una cooperación activa y efectiva es la que proporciona la meditación grupal. El tema de la voluntad al bien, la revelación de la voluntad divina y la receptividad y distribución grupales de la fuerza de Shambhala como una energía estabilizadora y sintetizadora en el mundo de los asuntos humanos puede crear un punto focal de meditación poderosamente evocativo. La misma jerarquía espiritual del planeta está interesada en el inminente impacto de la fuerza de Shambhala sobre la conciencia humana. Ahora,
un gran número de hombres y mujeres pueden cooperar conscientemente con la jerarquía en este acontecimiento planetario, mediante la meditación y el empleo regular y deliberado de la gran invocación. En relación a esto, podemos preguntarnos si hay guardianes en Shambhala que dejan pasar o no a este gran centro. Efectivamente, hay guardianes de las puertas que dan acceso al reino de Shambhala. Podríamos decir que los hay de 4 tipos principales. Por un lado, los que guardan las pesadas puertas de piedra que dan acceso a Shangri-La, el Valle de la Ilusión, en las elevadas cumbres de los montes Himalayas. Por otro, los que protegen los místicos accesos en ciertos puntos magnéticos del árido y oscuro desierto de Gobi. También los gigantescos asuras, devas semietéricos de procedencia lunar, que protegen las entradas a ciertos recintos etéricos, definidos en nuestro estudio sobre Shambhala como el aula del conocimiento. Y por último, los devas de jerarquía espiritual superior, que salvaguardan los misterios contenidos en cada una de las esferas de Shambhala, y son misteriosos portadores del fuego iniciático. De los guardianes de los 2 primeros tipos se habla mucho en las leyendas místicas del pasado y en las grandes tradiciones populares. Tales guardianes indican muy cortés y amablemente el camino que los intrusos han de seguir para volver a encontrar su ruta. El trato cortés de los guardianes de Shambhala y la ayuda que prestan a los viajeros extraviados se vuelven drásticamente expeditivos y peligrosos cuando algún osado explorador, desoyendo las advertencias de los guardianes, intenta penetrar en aquellas zonas prohibidas. Es decir, que Shambhala es un reino de misterio y el acceso a cualquiera de sus místicas estancias es el premio a la fe, el valor y a la persistencia en el intento espiritual mantenidos invariablemente a través de los años. Básicamente el Tratado de los Ángeles y de los 3 libros de los ángeles, y este en concreto, los ángeles solares y la humanidad, la jerarquía, y los misterios de Shambhala, y también Diario de un secreto de un discípulo, el libro póstumo de Vicente que se publicó unos 20 años después de desencarnar. Bien. Ustedes han mencionado esta parte, digamos, etérica, pero también física, ¿verdad? Entonces, ¿qué es Shambhala? Es un lugar de la Tierra, hay una contraparte etérica densificada que algunos asocian a los Himalayas y otros básicamente al desierto del Gobi. Lo importante es que tengamos en cuenta que no es la densidad de la materia que conocemos habitualmente. Hay una parte externa, que lo hemos visto aquí, estos gigantescos asures, estos guardianas, que pueden ser percibidos y que realmente no es que nos aparezca en una forma humana tradicional, sino que hay algo que impide que podamos seguir por una senda específica con la intención de acceder a un recinto para el cual todavía no estamos debidamente preparados. No olvidemos que son garantías de seguridad para los humanos. Si tenemos acceso al fuego, si Shambhala representa el fuego es poder. Y el fuego mal empleado, en lugar de favorecer la vida, va a destruir la forma en la cual la vida se evoluciona. Esto es algo que debemos tener en cuenta. Se nos previene de una expansión de conciencia cuando todavía no tenemos la suficiente experiencia. Además, debemos formular una cuestión práctica. ¿Para qué queremos ir a Shambhala si a través de la meditación podemos acceder a lo más profundo de nuestro interior, al centro coronario? Si accedemos a lo más elevado de nuestro interior, donde esté Shambhala, si está en materia etérica o física densa, tiene una muy relativa importancia. Así es. Sí, y como decías, para establecer ese contacto, ¿no? Hay que trabajar duro, como bien dice siempre Jesús, picando piedra, ¿no? Claro, tratando de eh, construir ese camino de luz entre dentro del plano mental, ¿no? Desde el plano mental concreto al mental abstracto, o se lo denomina también entre el centro etérico que va desde el centro ajna al coronario, ¿no? Teniendo ese puente de luz,
podemos acceder al contacto con nuestro yo superior primero, y luego, utilizando otro tramo de la Antakarana, podemos establecer contacto más profundamente con aquel centro que estamos conversando. Bien, Y quizás complementar con lo ya señalado, que Shambhala es la logia espiritual del planeta, que fue instalada hace muchos millones de años por conocidos por los señores de la llama, provenientes de Venus, con el cual se tiene una gran vinculación. Y se crearon ese centro, Shambhala, donde está el poder y el propósito divino. Se va a crear la jerarquía, que es también un centro espiritual, es el ashram del Señor del Mundo, de Sanat Kumara. Pero hay otro centro espiritual que es precisamente la humanidad. Una humanidad que forma parte especial de la evolución del planeta. Se requiere que una humanidad sea consciente, que busque los propósitos superiores, divinos, y avance a través de la jerarquía hasta llegar precisamente al reino de Shambhala. Es todo un proceso, es un gran camino para llegar a Shambhala, pero se tiene conciencia de que es posible llegar allí, especialmente en esta época donde energía especial de Shambhala ya se está entregando a la humanidad en forma directa a través del nuevo grupo de servidores del mundo para la gran tarea que tenemos en esta ocasión, con la entrada ya en la era de Acuario. así es. Comentaron algunos puntos geográficos donde se puede ingresar a Shambhala, ¿no? Exactamente dónde se localiza geográficamente. Se habla del desierto del Gobi, de la famosa Isla Blanca, del lugar donde la jerarquía venusina, la que dio nacimiento al proceso de individualización y a la jerarquía planetaria, acudió aquí hace unos 20 millones de años. Hoy en día es un desierto, no hay ese mar interior y se supone que es el recinto de la Tierra que mejor está protegido, prácticamente no va nadie allí, por alguna razón será. Palam Blavatsky escribió algunas cosas al respecto, pero es un lugar ignoto. Pero a mí me gustaría volver a retomar la idea de que el acceso a Shambhala es lo más profundo de nuestra conciencia. Que hay lugares en la Tierra que indican, por ejemplo, los Himalayas o la cordillera andina, los puntos picos más altos, indican siempre que el ser humano ha trascendido la parte material, la personalidad. Por lo tanto, es un lugar muy accesible a la conciencia superior. Pero claro, hay que ser mentales en el sentido de la palabra. Debemos desprendernos de esa parte emocional, sentimental, que muchísimas veces confundimos con espiritualidad o incluso con amor. Así es. Entonces sirven como una simbología, digamos. Exactamente, es una simbología. Queda muy bien decir que están ahí porque Sí. básicamente son inaccesibles. Muy pocos pueden subir a los Himalayas y muy pocos pueden ir al desierto del Gobi. Además, si alguien ha pasado por avión por encima, aquello es inmenso y es totalmente inhóspito. ¿Qué quiere Claro. decir? Que curiosamente dentro de lo insalubre, de lo inaccesible, pues se encuentra un talismán. Básicamente es un talismán de energía. Claro. Pero es que eso, volvemos a lo de siempre, eso y los átomos permanentes nuestros, pues vienen a tener el mismo significado, salvando la infinita distancia que hay entre el logos planetario y un humano como nosotros. Mm, claro. Y en realidad Shambhala es un estado de conciencia. Sí, por lo tanto, llegar allí, pues es a través del ser interno, indudablemente. Así es. Sí, quería agregar algo. Es muy importante lo grupal, el trabajo grupal, el servicio grupal, porque de esta manera el mismo grupo es el que aminora la energía de Shambhala, ¿no? Entonces, si nosotros recibiéramos individualmente esa energía, como bien dijo antes, creo que fue Jesús, nuestros cuerpos se resentirían en grado sumo, digamos, ¿no? Pero grupalmente es como se comparte esa energía y se puede asimilar de otro modo, y por eso es que Acuario posibilita esas energías necesarias para que lo grupal, ¿no?, pueda realizarse cada vez más profundamente, y entonces resistir esa energía de ese centro profundo de nuestro esquema planetario. Y eso es muy importante, que nos tiene que quedar grabado, que es el servicio grupal el que nos lleva lejos. Muy bien. ¿Cómo fue creada y con qué finalidad?
Shambhala fue creada, como ya se señalaba, hace millones de años, con una intención de logos planetario, de avanzar en su evolución. Y es así como se crea con un acuerdo del propio logo solar la llegada de grandes seres. Se sabe, se les conoce como los señores de la llama. Vinieron en tres grupos de 35 entidades, tanto humanas como angélicas, llegaron al planeta, se establecieron, buscaron aquella isla blanca, hoy conocida como Shambhala, claro, y se instalaron allí. Todos bajo la dirección de Sanat Kumara, el Señor del Mundo, que representa la encarnación propia del Logos planetario. Él está allí. Y por lo tanto, a partir de ese momento se instala esa logia espiritual. Y con estos señores venidos de Venus, con esas entidades, y trayendo incluso grandes momentos para todos los reinos, hacen que evolucione el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal. Trajeron especies que vinieron a vivificar y a estimular, a hacer que resplandeciera el planeta. Por lo tanto, se crea Shambhala, se crea la jerarquía y se crea el cuarto reino. Con esto se llamaron a los señores, a los ángeles solares, que instalan en la mente esa chispa divina que permite que aquel ser animalesco del reino, del tercer reino, se convierta en el ser humano, que va a iniciar un largo proceso a través de diversas razas hasta llegar ahora en lo que estamos viviendo. Una gran evolución y un acelerado, incluso muy acelerado proceso evolutivo que se ha manifestado. Bien. Entonces, ¿Shambhala también evoluciona? Justamente los compañeros han hablado de la evolución del planeta, ¿no es cierto?, del propio logos planetario. Y por supuesto, cada acción que esos grandes seres realizan como un servicio, porque todos ellos están realizando un servicio, tanto los 105 Kumaras que le llaman, o sea, esas entidades venusinas que vinieron en la fundación de Shambhala, más todos los ángeles solares que acudieron al llamado invocativo de Shambhala para implementar, digamos, el reino humano, sembrarse en la conciencia humana, en aquellos hombres animales. Entonces, esa es todo ese momento que fue realmente la individualización, ¿no?, que se llama, ese momento fue trascendente para el logos planetario porque fue toda una iniciación para ese logos, ¿no? Y ahora estamos trabajando para un nuevo momento para ese logos planetario. Aquello sucedió hace 18 millones de años. Ahora estamos y debemos trabajar intensamente en pos de un nuevo salto, digamos, evolutivo de todo el sistema planetario y también de la propia humanidad. Eso es lo importante y lo significativo de este momento que estamos viviendo. Así es, yo creo que nos queda una gran labor a todos, pensando que más allá de una idealización es el trabajo interno que tenemos que tener día con día, esta concientización de que nosotros como seres divinos tenemos la capacidad y la obligación, digamos, pues, elevar nuestro espíritu, de trabajar en quiénes somos, primero en esta parte física, pero también entender que tenemos esa gran liga espiritual, ¿no? Entonces, bueno, pues ya estamos a punto de terminar. No sé si alguien quiera comentar alguna cosa. Pues se podría decir, bueno, lo que ya más hemos dicho, pero que básicamente es una cuestión de confianza interna. La búsqueda del lugar, hablamos de la casa del Padre, Ujú. es decir, esa entidad psicológica que representaría al Dios, pero no de la manera que nos lo han explicado las religiones organizadas. Si nosotros aprendemos que es una energía básica y que nosotros somos fruto de la interacción de esa energía
con otras energías más densificadas, entenderemos que la relación con este padre, con este logos o regente planetario, como se le quiera denominar, es bastante plausible y aceptable por la mayoría de nosotros. No es una creencia en modo alguno, cada uno le puede llamar como venga, que es Ujú. inteligencia básica, que es el principio animador, tanto da. Lo importante es que por mucho que le hablemos en términos humanos, el de humano no es exactamente humano ni tiene forma humana. Lo que pasa es que la mente concreta nuestra necesita esa imagen para poder idealizar después un contenido y una correspondencia entre nuestra conciencia y la de este ser. Por mucho que imaginemos, no alcanzamos al nivel suyo de ninguna manera, porque es fruto de la evolución. Lo importante de este ser, del regente planetario de Sanat Kumara, es que prácticamente controla todo el plano físico cósmico. Tiene 9 iniciaciones. Quiere decir que lo que le falta es acabar un periodo y pasar al astral cósmico, pero eso son informaciones que son muy bonitas cuando uno tiene otra cosa que hacer, especular sobre las rondas, las razas, pero efecto práctico ninguno. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que nos indica Shambhala es que la atención del día a día posibilita la construcción de un canal directamente a la casa del Padre. Hasta ahora la humanidad trabajó con el canal establecido a través de la jerarquía del alma. Y fue el Nazareno, en la famosa meditación de Getsemaní, horas antes de la crisis iniciática, donde invoca el aspecto voluntad divino. Dice, no, Padre, mi voluntad no la tuya, sea hecha. Ahí se establece un vínculo energético que curiosamente en el siglo XX fue utilizado por la parte oscura para invocar el poder destructor del logos. El primer rayo básicamente destruye, pero el logos planetario puede destruir y al mismo tiempo construir, porque tiene la cualidad de amor, de cohesionar la materia de tal forma que los humanos podamos construir situaciones donde se desarrollen nuevas oportunidades de servicio. Por lo tanto, no es una información mesiánica, una información que se deba de aplicar de forma ciega y tampoco nos va a condenar eternamente conocer o no conocer el tema de Shambhala. Claro. Entendamos que si andamos buscando, la analogía nos sirve mucho porque nos focalizamos en la parte más elevada. Antes he dicho el Everest o la Aconcagua, los Andes, pero está aquí arriba. Si está aquí arriba, evidentemente, mi problema no es hacer un viaje al desierto del Gobi. Lo que debo decir es profundizar, pero es más fácil ir al Everest o a la cima más profunda del océano, 11 kilómetros, la fosa de las Marianas, que buscar internamente. Ahí está el gran aliciente y al mismo tiempo el grandísimo obstáculo de por qué nos contactamos más con Shambhala, porque está dentro y nunca lo que está dentro lo aceptamos con agrado. Nunca. Muy pocas Oye, veces, muy pocas es- veces. comentando, yo siempre decía, híjole, para que junte para ir hacia allá, hacia los Andes Guayana. Pero creo que resulta más difícil de repente saber que Claro, está claro, aquí claro. adentro. El viaje Viaje interno. interior, sí. Así es. Y comentabas algo del primer rayo. ¿Cómo se relaciona Shambhala El con el primer, el primer primer rayo? rayo es el aspecto destructor, pero es que él, para movilizar toda la maquinaria que hace que el planeta gire y que los reinos, nosotros nos creemos que somos la quinta esencia, somos el cuarto reino de la naturaleza, el reino humano, pero ojo, el reino humano será humano en la medida que manifieste la conciencia crística, el nacimiento del Cristo interno, es decir, el alma, la conciencia búdica, el amor, amor entendido como capacidad correcta de interactuar con el resto de humanos, con el reino animal del cual pertenecemos, aunque no nos guste reconocerlo, del vegetal, que tenemos muchas emociones, y del mineral, que tenemos un esqueleto, que es reino mineral. Y a veces eso lo perdemos, y saben los reinos subhumanos y los reinos superhumanos. Nuestra meta es llegar al quinto reino, a la jerarquía, pero hay que picar tanta piedra, hay que hacer tantos cambios, y hemos generado tantas causas que más vale que no imaginemos que lo vamos a conseguir en 2 encarnaciones más, sino que la ventaja que da la filosofía esotérica, este tema de Shambhala, como otros muchos, es que te da paciencia, porque la paciencia y la perseverancia son la herramienta para descubrir precisamente misterios filosóficos, psicológicos, esotéricos, que en el fondo cuando uno se acerca a ellos y los ve un poquito claro se da cuenta, pero si no era tan difícil, si esto yo ya lo sabía, sí, lo sabía, lo supe un día, un segundo o medio segundo, y después no hubo manera de coger el hilo conductor. Ese es el problema humano, perdemos el hilo Exacto, conductor. exacto. Exactamente. Sí, y puedo agregar algo Sí, claro, claro. solamente. Sí, que no es cuestión de reunir dinero para ir a un determinado lugar, sino que hay que
sacarse de encima todo aquel equipaje que traemos desde antaño, ¿no? Y poder liberarnos de todos esos esquemas, estructuras, prejuicios. Entonces sí, podemos ir penetrando y ampliando nuestra conciencia y entraremos en contacto, como bien dijo Jesús recién, con nuestro yo superior, con nuestro maestro y oportunamente con esas energías de voluntad, ¿no? De voluntad que deben ser aplicadas como voluntad al bien y finalmente como buena voluntad en estos niveles. Y entonces sí, entramos en contacto con Shambhala. Así es. Sí, es subir la montaña y la Claro. clave está en el desapego, cómo ir subiendo, desapegándote de todo aquello que es lo material y que eso es lo que te ata. Mucha gente vive ligada al pasado que le impide ir subiendo. Por lo tanto, el gran proceso de ascender la montaña, llegar a la cúspide, va a ser un proceso fuerte, intenso, pero la clave está en la fuerza de voluntad que se le ponga porque permite una evolución acelerada. Así es que el desapego, la búsqueda de los valores inmortales y la decisión de llegar nos darán los frutos que queremos, claro. Así es. Recordando a la gran invocación, ¿cómo se liga Shambhala con ella? Bueno, hay la gran invocación que conocemos actualmente, que ya hemos hablado, es la tercera presentación que dio el mismo Cristo en el plenilunio de Géminis del año 1945. En esa presentación hay una parte que es la tercera estrofa donde se invoca al centro donde la voluntad de Dios es conocida, ¿no? Y es allí donde se está invocando a esa energía de voluntad o poder o propósito espiritual, como se la conoce, ¿no? Con sus distintos aspectos. Y todos ellos debemos ir conociéndolos y apropiándolos, ¿no? Identificándonos con esas energías, pero luego de que nos identificamos con la energía del amor. Solo por el corazón, digamos, con el despertar de nuestro centro cardíaco, podemos acceder a esas energías superiores, fuertes, potentes, que son expresadas a través de la voluntad de Dios y que podemos realizar verdaderamente el plan de acuerdo al aspecto evolutivo del logos planetario. De otro modo, estaríamos destruyendo y actuando de forma material y egoísta, que eso no es lo que se busca. Ujú, así es. ¿Y para qué nos sirve conocer sobre Shambhala? Básicamente para integrar la personalidad y sobre todo ponernos al servicio del alma. Es un referente evolutivo, pero nos debemos de quitar de la cabeza, de la imaginación, que vamos a acceder a Shambhala. No es el momento seguramente y no lo será tal vez en mucho tiempo, pero sí que podemos aplicar la voluntad al bien en el plano físico. Cada uno se lo debe de expresar con su sobre todo buen hacer y con el compromiso interno de perseverancia. A nadie le van a pedir que conozca todos los términos de la filosofía esotérica, ni las rondas, ni las cadenas, ni las razas, ni nada de eso, ni los rayos, ni las cualidades, ni los signos astrológicos, no. Pero sí que le van a pedir algo que antes en el pasado los pensadores entendían como muy asequible, ser una buena persona. Persona responsable, sentido de responsabilidad, una mente formada y que entiendan un secreto iniciático muy importante. Tu campo de acción está donde está la planta de tus pies y donde alcanzan tus manos. Bueno, Claro. pues con eso Y, ya tenemos trabajo por delante. y Totalmente. recordar que Shambhala tiene grandes misterios, pero hay tres muy fundamentales. Uno de ellos es luchar contra el mal cósmico. Un segundo gran misterio es que se cumpla el karma de planetario, porque pues hay un karma que se tiene que cumplir definitivamente. Y un tercer gran misterio es estimular las semillas cósmicas del bien que existe en el centro, en el corazón, en el templo del corazón de cada ser humano, para que, sobre todo ahora en grupo, podamos avanzar hacia los portales de la iniciación. Así es que Shambhala nos da esa oportunidad porque nos estimula para ir hacia allá. Así Sí, es. qué importante es que hoy, como se están dando las circunstancias, ¿no? De la vida, en estos cambios que, bueno, mucha gente se está dando cuenta, están pasando cosas que jamás nos hubiéramos imaginado.
Y entonces decimos, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿No? Em, Mucha gente lo relaciona con el posible fin del mundo, que son los últimos tiempos y demás. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Para qué nos sirve saber de Shambhala? ¿Cómo, en qué va a ayudar a nuestro planeta ser conscientes de Shambhala? Es que todo lo que está sucediendo es producto justamente del impacto de las energías de Shambhala. Eso lo tenemos que ver claramente y aceptar y adaptarnos y trabajar en lo que tenemos que hacer como humanidad, ¿no? Como servidores que pretendemos ser del plan. Entonces, todo lo que estamos viendo caótico es que se nos está mostrando y aflorando hacia la luz todo lo negativo que hay en el mundo para que lo podamos ver y trabajar. Así yo lo entiendo al menos. No sé, Jesús, tú di por favor. Básicamente la precipitación de la voluntad divina lo que está Claro. haciendo es que nos quita los velos del entendimiento y lo que antes nos parecía bonito porque no nos parábamos a pensarlo bien, resulta que descubrimos que de bonito no tiene nada, que son cosas tóxicas, putrefactas, ideas absurdas, degeneración, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, decimos, pero esto ha venido porque hemos buscado la luz. Sí, claro, pero Sí. es que estaba pendiente y como estaba la cuenta todavía sin pagar, hay que pagarla. ¿Y de quién es la culpa? Es responsabilidad de los ciudadanos del mundo. Pero para ser ciudadano del mundo hay que reconocerse como un humano igual a otro humano. Y aquí es donde empieza el problema de la solución del conflicto de Shambhala y la realidad humana, que a veces no deja de ser una cárcel, cuatro paredes o cuatro barrotes, y nos damos cuenta que hemos sido nosotros los que la hemos construido y tenemos la cerradura desde dentro afuera, no de afuera adentro. Así que la responsabilidad es nuestra, no del Padre Creador ni de la Madre Naturaleza, es exclusivamente nuestra. Sí, y se presenta ahora un proceso, ¿qué decir?, de limpieza, ¿sí? Un proceso profundo donde todo lo que está cristalizado, que ya cumplió en su momento y que ahora ya no es necesario, tiene que ser eliminado. ¿Cómo crear una nueva humanidad? Para eso se sabe que están llegando almas con gran intención, almas con una energía de séptimo rayo muy poderosa que viene a la transformación. Esta nueva humanidad ya está entre nosotros y seguramente son los que van a lograr que el cambio se dé, grandes transformaciones, porque la nueva humanidad y la nueva ciudad de la humanidad se está ya por llegar. No es tan simple ni tan rápido, diría Jesús, varias generaciones todavía, ¿no?, que tendrán que verlo. Era de Acuario, una tercera parte de esta era será este proceso de cambio y de transformación. Pero vamos bien, vamos en el camino y la esperanza está bien fundamentada de que vamos a llegar a un gran fin, al gran propósito divino. Ujú. Así es. Sí, Hay sí, una sí. frase que se dijo muy al principio que es dentro del círculo no se pasa de la tierra. ¿Qué significa? Significa que la voluntad divina abarca un espacio dentro de la cosa densa, el planeta, y un círculo no se pasa, es decir, donde él se expresa. Para nosotros el referente es el sistema solar. Si en el sistema solar se sabe que hay un cinturón a cierta distancia, como si fuera de fuego, es decir, donde fricciona lo que sería el éter del logos, la parte del logo solar, y lo que es el éter del espacio, del cosmos. Y hay como una fricción, como una llamarada, que esto la NASA descubrió hace tiempo, que los satélites querían pasar y había como una barrera invisible. Es como si fuésemos nuestra aura, ese impedimento a que entre nada extraño. Nosotros no tenemos esa capacidad de irradiar y por lo tanto toda nuestra existencia, he puesto antes el ejemplo de la planta de los pies, pero para el logos es su círculo no se pasa, donde él de ahí no va, vaya donde vaya, tiene una distancia de un lado y otro similar. Por lo tanto, no es que esté condenado, es que tiene lo suficiente para trabajar y ya se le indica que tiene que hacerlo de manera armónica. Ujú. Eso de buscar el punto neutro, el medio. Bien, bien, Sí, su espacio de acción de lobos, claro. perfecto. Bueno, pues no sé si alguien quiere ya comentar algo para cerrar Yo no, definitivamente. yo ya no, no he llegado. Bien, No, pues, solo que quede claro esto que estamos diciendo de que todo depende de la humanidad, ¿no? No exacto, depende sí, de nadie de completamente. afuera, solo eso. Es nuestro. Así es, fundamentalmente esa parte, el que entendamos que somos responsables de lo que estamos viviendo y,
No sé si todavía sea tiempo de cambiar, yo tengo la esperanza de que sí. Y que, bueno, el trabajo tiene que ser mucho, como dicen, las almas se están despertando. Y entonces, pues, es retomar el camino que nos pertenece solamente. Sí, y quizás agregar finalmente que se nos pide ante todos estos cambios que vienen, serena expectación. Exacto, Y con esto saldremos adelante. Es la gran fuerza que se nos ha entregado actualmente. así es. Jacqueline, solo agregar que para profundizar sobre Shambhala está Los Misterios de Shambhala, Mm, de Vicente Beltrán Anglada, Bien, que es un libro también disponible gratuitamente en la Asociación Vicente Beltrán Anglada, y mucho se profundiza allí. claro. perfecto. Pues, les agradezco muchísimo tanta información. También a mí me han quitado muchos velos de los ojos, y me ayuda a concentrarme más en mi trabajo, ya no tanto para juntar el dinero, sino Claro, es todo lo que tengo que hacer por dentro, ¿no? Ujú, así es. Pues, Gracias. muchísimas gracias a todos, bendiciones. Gracias, queridos amigos, donde Igualmente, quiera que estén, y espero que gracias. hayan disfrutado de esta información y que nos haya dejado todavía más dudas para indagar más, ir a más profundidad y trabajar con nosotros mismos, sobre todo. Gracias, Jacqueline. Bendiciones a todos. Hasta la Gracias. próxima.